La retorcida mente de Ted Bundy. Un análisis psicológico. En la historia de los crímenes más aterradores de Estados Unidos, pocos nombres causan tanta fascinación y repulsión como el de Ted Bundy. Entre 1974 y 1978, Bundy confesó haber asesinado a 30 mujeres jóvenes, pero muchos creen que el número real de sus víctimas podría ser aún mayor. Sin embargo, lo que lo colocó en el foco de la atención pública no fue solo la magnitud de sus crímenes, sino su impecable capacidad para esconder la oscuridad detrás de una máscara de carisma, encanto e inteligencia. Este vídeo profundiza en la psique de Ted Bundy. Exploraremos qué lo llevó a convertirse en un asesino en serie, cómo logró manipular a sus víctimas y al público, y por qué su caso continúa siendo una advertencia sombría sobre la capacidad del mal para ocultarse a plena vista. Al final, no solo repasaremos los eventos macabros de su vida, sino que desentrañaremos las raíces psicológicas de su comportamiento y las implicaciones para la sociedad. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el misterio y el engaño. Fue criado creyendo que su madre, Eleanor Louise Cowell, era en realidad su hermana, mientras que su abuelo, un hombre autoritario y violento, ocupaba el rol de figura paterna. Este descubrimiento, cuando finalmente salió a la luz, tuvo un impacto devastador en la estabilidad emocional de Bundy. Durante su infancia presentó comportamientos que, con el tiempo, serían indicadores de personalidades peligrosas, una notable desconexión emocional y una tendencia a la manipulación. La crueldad hacia los animales y el aislamiento social comenzaron a manifestarse en él desde pequeño, mostrando destellos del monstruo que emergería más tarde. A diferencia de otros asesinos en serie, Bundy no encajaba en el perfil clásico. Era carismático, atractivo y articulado. Su imagen contrastaba drásticamente con la de un depredador explícito. Era estudiante de derecho, políticamente activo, y cultivaba relaciones donde aparentemente se mostraba como un hombre encantador y confiable. Este contraste entre su máscara pública y las acciones que cometía en privado hacía difícil para la gente creer que una persona así pudiera ser capaz de un horror tan inimaginable. Bundy usaba esta dualidad como su arma más poderosa. Y gracias a su apariencia y personalidad, se ganaba la confianza de los demás, lo que le permitió atraer a sus víctimas y burlar a las autoridades por años. Sus primeros ataques conocidos comenzaron en 1974 en el estado de Washington. Las víctimas de Bundy eran consistentemente mujeres jóvenes, a menudo estudiantes universitarias, de complexión delgada y cabello largo y oscuro. Parecía buscar en ellas algo que necesitaba poseer o destruir. Una de las tácticas más comunes de Bundy era fingir vulnerabilidad, como usar un cabestrillo o muletas para simular estar herido. Esto hacía que las víctimas se sintieran seguras y más dispuestas a acercarse para ayudarle. Una vez que las tenía bajo su control, la verdadera naturaleza de Bundy emergía. Era implacable y meticuloso, eliminando todas las posibilidades de que escaparan. Posteriormente, confesó que muchas veces regresaba a los cuerpos de sus víctimas para revivir su control absoluto sobre ellas, un acto que revelaba su obsesión patológica por el poder y la dominación. Entender a Ted Bundy como asesino en serie implica adentrarse en las profundidades de su mente. Los expertos han señalado que Bundy era un claro ejemplo de un psicópata. Carecía completamente de empatía. Era narcisista y veía a los demás como objetos a través de los cuales podía satisfacer sus propias necesidades tortuosas. Desde el rechazo que experimentó en sus primeras relaciones amorosas hasta la constante necesidad de mantener el control, Bundy vivió en un perpetuo estado de frustración y odio. Pero quizás lo más aterrador de su perfil fue su habilidad para dividir su vida en compartimentos. El Ted amable y confiable que sus amigos conocían y el depredador despiadado que actuaba en las sombras. Aunque es común pensar que los psicópatas son fáciles de identificar, la historia de Bundy demuestra que pueden existir camuflados en nuestra sociedad, ocultando sus verdaderas intenciones bajo una fachada perfectamente diseñada. El caso de Bundy atrajo una atención sin precedentes, convirtiéndose en un fenómeno mediático en los años 70 y 80. En cuestión de meses, pasó de ser un sospechoso a convertirse en una figura casi celebrada por los medios, sobre todo debido a su comportamiento en el tribunal.
Durante los juicios, Bundy se representó con acento agudo a sí mismo como abogado, hablando con elocuencia y manipulando tanto a los jueces como al público. Incluso llegó a proponer matrimonio a su novia frente a las cámaras en medio de una audiencia, en lo que fue un claro intento de desviar atención de la severidad de sus crímenes hacia la narrativa del hombre acusado injustamente. El éxito de sus maniobras mediáticas impresionó a muchos, pero también encendió las alarmas sobre el peligro de subestimar a aquellos con personalidades carismáticas. La obsesión pública por Bundy no residía solo en la atrocidad de sus crímenes, sino en la contradicción inquietante entre su apariencia y su verdadera naturaleza. Esto alimentó un mórbido interés que lo mantuvo como un tema recurrente en libros, series y documentales durante décadas. El caso de Ted Bundy no solo es una advertencia sobre cómo un asesino puede ocultarse a plena vista, sino también sobre nuestra tendencia como sociedad a desestimar señales de alarma. Durante años, Bundy evitó ser capturado debido en gran parte a la incredulidad de quienes lo conocían. Después de todo, ¿cómo podía alguien tan encantador y educado ser un monstruo? Las lecciones de este caso son múltiples. La importancia de considerar los comportamientos inusuales, reconocer patrones de manipulación y permanecer atentos a señales de peligro, incluso cuando parecen improbables. Además, el caso de Bundy subraya la necesidad de una mayor comprensión del trastorno psicopático y otras condiciones que pueden llevar a conductas extremas. Ted Bundy no fue simplemente un asesino en serie. Fue un recordatorio oscuro de que el mal a menudo lleva máscaras que lo hacen pasar desapercibido. Su historia sigue siendo relevante no solo por los crímenes que cometió, sino porque encarna la peligrosa capacidad de los psicópatas para ocultarse en la sociedad y ganarse nuestra confianza. Desde su infancia llena de secretos hasta su frialdad en la sala de juicios, Bundy representa una lección sombría para quienes subestiman las profundidades de la psicología humana. Que su legado no sea solo un relato de horror, sino una advertencia y un llamado a observar más allá de las apariencias. Si te ha gustado, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal Verdades en la Noche y activa la campana para recibir información de primera mano sobre nuevas historias.